Hay muchas palabras que definen Podemos. Incluso hay alguien haciendo un diccionario podemista. Sin embargo, yo me quedo con dos palabras: ilusión e inteligencia. Quien va a hablar ahora encarna a la perfección esas dos palabras. Es una persona que genera mucha ilusión, pero que tiene una enorme inteligencia. Es uno de los artífices de todo lo que estamos viviendo y es una de las personas que están dirigiendo este proceso de cambio, que están construyendo día a día, codo con codo, el futuro de nuestro país. Con vosotros y con vosotras, Íñigo Errejón, secretario político de Podemos. Qué gusto y qué ganas teníamos de volver a las plazas, de volver a las calles, de que se nos quedaran pequeños los parques, de volver a encontrarnos y a vernos las caras. Habrá quienes tengan muchas vallas, habrá quienes tengan muchos carteles en las farolas, habrá quienes tengan muchos spots en las televisiones que pagamos entre todos. Nosotros tenemos mucha gente, muchas ganas, mucho sentido común y mucha voluntad de devolverle las instituciones a sus legítimos dueños, al pueblo, a la ciudadanía, a las familias, a quienes hemos soportado sobre nuestras espaldas un plan injusto e ineficaz que le ha hecho cargar con los costes de la crisis a quienes no la habían provocado, hundiendo de paso la economía y las posibilidades de desarrollo de Andalucía y de toda España. A quienes han puesto en marcha esta política injusta e ineficaz, es hora de decirles: la democracia significa cambiar cuando las políticas practicadas no han funcionado. Si no tenéis más proyecto de país, si no tenéis más proyecto para nuestra tierra que la resignación, que el miedo y que el insulto, un paso a un lado, que es la hora de la gente. Estas no son unas elecciones más. Esta no es otra cita electoral de esas en las que hace algunos años, entre la apatía de los ciudadanos que las veían como un deporte privado entre élites, había unos pocos, los de siempre, que se turnaban y que se alternaban. Estas no son unas elecciones más. Ha habido quienes han querido convertir estas elecciones en unas primarias de su partido. Andalucía no es de ningún partido, sino de los andaluces. Aquí no hay unas primarias de ningún partido. Aquí hay unas elecciones para decidir al servicio de quién va a estar la Junta de Andalucía, cuáles van a ser los intereses que van a estar primero presidiendo las leyes que salgan del Parlamento andaluz. Ha habido también quienes se han planteado que estas elecciones tenían que ser un reparto, que estas elecciones tenían que ser un reparto de algunos que se distribuyen, tú en Sevilla y yo en Madrid y tú en Sevilla. Se ha acabado el tiempo del reparto. Ni Andalucía, ni España, ni las instituciones, que son de los ciudadanos, no de los partidos que las gobiernan, le pertenecen a ninguna élite, ni mucho menos pueden ser objeto de reparto en los despachos entre aquellos que están tan acostumbrados a pactar entre dos. La política en España ya no es cosa de dos, es cosa de muchos, es cosa de la ciudadanía. Claro que la política va con gente como nosotros, porque si no va con gente como nosotros, nos roban la soberanía, nos roban la democracia y acumulan más riqueza que nunca en el momento en el que peor le va a las familias. La política es cosa de nosotros, porque no hay democracia sin pueblo, porque no hay democracia sin que la gente tome sus decisiones. Y hoy aquí decimos que ya hay una mayoría social que viene de sitios muy distintos, que ha votado cosas diferentes, pero que ya está hoy de acuerdo en que hace falta cambiar, en que rescatar un país no es nada si no se rescata a sus familias, si no se rescata a sus pequeñas y medianas empresas, si no se rescata a sus trabajadores. No hay país sin su gente, no basta con llenarse la boca diciendo el nombre del país, lo importante es rescatar a su gente y a sus familias. Eso es estar al servicio de la gente, eso es ser patriota. Pero estas elecciones son diferentes también por otra cuestión.
Estas elecciones son unas elecciones andaluzas y para los andaluces, pero también son las primeras elecciones de un ciclo político histórico. Estas elecciones son también las primeras de todo un ciclo en el que en toda España se va a dirimir una cuestión fundamental. ¿Y qué es lo que se va a dirimir en estas elecciones en toda España? En estas elecciones se va a dirimir si vamos a perder una década más. Si vamos a perder de nuevo, vamos a tener que seguir yendo a despedir a nuestros mejores jóvenes a los aeropuertos. Si vamos a ver cómo hay familias que siguen perdiendo sus casas. Si vamos a seguir presos de una espiral por la cual más recortes producen más pobreza, que producen una economía más débil, que produce más deuda, que a su vez nos obliga a hacer más recortes. La espiral de la incompetencia, la espiral del saqueo y la espiral de la ineficacia. En estas elecciones no se está dirimiendo solo una cuestión andaluza. Y ahí quiero ser muy claro y os quiero traer, y es un inmenso orgullo traer un mensaje que nos dicen muchas veces, en muchos actos, en la calle, en los bares, en los trenes, la gente que nos para después de los actos. Tenéis a toda España mirando. Hoy, de nuevo, como tantas ocasiones, como en las mejores ocasiones en la historia de nuestro país, a vosotras y vosotros, andaluces, os corresponde el inmenso honor de abrirle la puerta al cambio político en España. Vamos, andaluces, que os está mirando toda España, que vais a ser los primeros en abrirle la puerta al cambio, en devolver este país a su gente y en darle lo que se merece, la responsabilidad política a la mafia que nos ha estafado y que nos ha robado las instituciones. Hay algunos que efectivamente están viendo que el negocio de siempre no funciona. Ya no funciona decir que nos toca a nosotros porque han estado ellos o que les toca a ellos porque hemos estado nosotros. Ya no funciona la alternancia. La política ya no es un deporte privado entre dos. La política le vuelve a pertenecer a los ciudadanos. Y eso tiene a algunos muy inquietos. Como les tiene inquietos, están activando el último recurso que les queda a quienes no tienen ya capacidad de convencer. Y ese último recurso es el recurso del insulto, es el recurso del miedo, es el recurso de intentar que la gente tenga miedo y que el día 22 de marzo, cuando vaya a acudir a votar, se lo piense y diga, ay, no lo sé, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué será de nosotros? Mejor voy a confiar en los de siempre. Pues bien, hay que decir que las mejores conquistas que los ciudadanos, que nuestro pueblo han conseguido, los mejores derechos que nos dejaron nuestros mayores, nunca han venido del miedo. Han venido de gente decente que ha levantado la cabeza y ha dicho, tengo derecho a decidir mis condiciones de vida. Nadie tiene derecho a hacerme vivir con miedo al desahucio, con miedo al desempleo, con miedo a que mis mayores se pongan enfermos, con miedo a que nuestros médicos tengan que vivir en situación de precariedad, con miedo a que nuestra enseñanza pública, de la que estamos muy orgullosos, esté en situación cada vez más amenazada. Nadie tiene derechos a hacernos vivir con miedo. Ni lo tiene en el día a día, ni mucho menos lo tiene el día de las elecciones. El voto es libre y el voto es secreto. El día 22 de marzo va a haber muchos ciudadanos, va a haber millones de andaluces que se van a permitir el inmenso lujo, el inmenso disfrute de acudir a las urnas siendo soberanos, de acudir a las urnas con una sonrisa y diciendo, mi voto no le pertenece a nadie más que a mí mismo. Yo voto lo que considero que es mejor. A mí Y nos han dicho, por tanto, ahora que hay algunas encuestas que dicen que Podemos es la primera fuerza en España, y nosotros decimos lo de siempre, humildad, humildad, queda mucho trabajo por hacer, queda mucha gente que simpatiza pero que todavía duda, queda mucha gente indecisa, y es posible que algunos de los que estéis aquí hayáis venido también con indecisión, hayáis venido también a escuchar qué tenemos que decir. Asumimos como un trabajo pero también como un inmenso honor y como una inmensa responsabilidad tener la mano tendida para toda la gente que duda, tener la mano tendida para decir, del otro lado vais a escuchar toneladas de mentira, de miedo y de fango. De este lado vais a escuchar propuestas, soberanía, ilusión y ganas. Somos la única fuerza política, tal vez porque sabíamos que nuestros programas, como todo lo que hacemos, se escrutan al milímetro, se miden coma a coma, párrafo a párrafo. Somos la única fuerza política
investigadlo, buscad en nuestra página web, que ha publicado no solo un programa económico, que no es el programa económico de Podemos, que no es el programa de Podemos para poner en pie Andalucía, que es el programa de los mejores sectores de la sociedad civil. Pero ¿a quién le vamos a preguntar para saber qué hay que hacer con la sanidad pública? A nuestros trabajadores de la sanidad pública, de los que estamos muy orgullosos. Pero ¿a quiénes le vamos a preguntar de lo que hace falta para las pequeñas y medianas empresas? A nuestros pequeños y medianos empresarios, que son los que crean empleo, que son los que están asfixiados, porque aunque hemos rescatado bancos con nuestro dinero, el crédito no va a quienes de verdad crean empleo, que son los que están asfixiados por unas cuotas que no tienen en cuenta cuánto facturan, que son los que están asfixiados porque no pueden contratar más, no porque el despido sea caro, que el despido ya es muy barato, sino porque la gente no puede comprar, y la gente no puede comprar porque ha sido empobrecida por una política permanente de recorte de salarios. Cuando se recortan salarios, también se les recorta el futuro a todos los pequeños y medianos empresarios que viven del salario de las familias. Asfixiando a la gente no se rescata un país, solo se redistribuye para una pequeña minoría improductiva que ha ganado más que nunca. La banca reconoció el pasado año que había ganado un 19,5% más, al mismo tiempo que Cáritas dice que tenemos 2,3 millones de niños en dificultad para realizar las tres comidas al día. Eso no solo es una vergüenza, también es la demostración de unos gobernantes incapaces que nos condenan al subdesarrollo porque se han puesto del lado de las mismas empresas que después les enchufan en los consejos de administración, a los unos y a los otros. ¿Para quién? No solo hemos presentado un programa que tiene memoria económica, en el que estimamos euro a euro cuánto cuesta todo lo que proponemos y de dónde sale el dinero. También hemos lanzado propuestas muy sencillas, muy inmediatas, porque sabemos que este no es un tiempo de esperar, porque sabemos que este es un tiempo de actuar más. Y hay quienes dicen que Podemos no tiene propuestas. Otra cosa es que haya quien no quiera escucharlas. Ahí van 4 muy sencillas y muy resumidas. En primer lugar, un procedimiento de emergencia ciudadana, prioridad en todos los pagos y actuaciones de la administración pública para el gasto social, para el rescate de las familias. ¿Cómo es eso que las dietas de los altos cargos se cobran puntualmente mes a mes y sin embargo las ayudas de la dependencia se demoran semanas y semanas para cobrarse? Esto no cuesta dinero, esto es una cuestión de voluntad política. En nuestras administraciones, primero la gente, primero la gente. En segundo lugar, en Andalucía ya existe una ley de emergencia. Pues bien, hay que declarar de inmediato, el día que haya un gobierno al servicio de la gente, al servicio de los andaluces, una declaración de emergencia habitacional. Durante los 6 primeros meses de un gobierno al servicio de la gente, ni un desahucio más, ni un corte de agua, ni un corte de luz. Y nos dicen, ¿y de dónde van a salir esos recursos? 3.500 millones de euros perdonados a las eléctricas por el Partido Socialista y por el Partido Popular, de dinero de todos nosotros. De ahí sale el dinero para que no haya una sola familia sin calefacción, sin agua o sin vivienda. Claro que hay dinero, hace falta voluntad política y no la van a tener quienes dependen de los consejos de administración de las empresas a las que les perdonan. Nosotros venimos de un largo camino. Venimos de un largo camino, muy corto y muy largo en hitos. Nacimos en las elecciones europeas desafiando la resignación, diciendo las cosas pueden ser diferentes. La política, sabemos que hay gente con mucho poder, pero la política no les pertenece a las grandes maquinarias. Ahora, en este momento histórico, la política le pertenece a los ciudadanos, le pertenece a la mayoría social. Nacimos desafiando la resignación y nos dijeron, ¿pero no os dais cuenta que estáis enfrentando un inmenso reto? Claro que sí, porque es la hora de los retos. Retos más difíciles afrontan las familias todos los meses para cuadrar las cuentas. Después del hito de las elecciones europeas, acudimos al ciclo político español, acudimos a la movilización del día 31 de enero y nos dijeron, ¿estáis seguros de que lo vais a llenar? No estamos seguros de que lo vamos a llenar, estamos seguros de que hay una mayoría social nueva de ciudadanos y ciudadanas que vienen de votos muy diferentes, que hoy ya están de acuerdo en ideas de sentido común. El siguiente hito en todo ese ciclo de retos y de desafíos para recuperar nuestro país son las elecciones andaluzas. Y antes de eso nos vamos a ver el día 20 de marzo en el velódromo de Dos Hermanas. En el velódromo de Dos Hermanas y nos preguntan,
pero ¿estáis seguros de que lo vais a llenar? No lo vamos a llenar nosotros, no lo va a llenar un partido político, lo van a llenar los desempleados, lo van a llenar los pequeños y medianos empresarios, lo van a llevar nuestros jóvenes que no quieren irse de su país a tener que trabajar y producir fuera, lo van a llenar nuestras familias. Hemos nacido desafiando la impotencia, hemos nacido diciendo que las cosas pueden ser diferentes, con esa humildad, pero con ese atrevimiento de la gente que sabe lo que cuestan las cosas, es como vamos a lograr una victoria política para la mayoría social que ya comparte ideas de sentido común, que ya quiere un cambio. Tercera propuesta, certificado de solvencia laboral. Nuestras administraciones públicas no pueden contratar con empresas. Ya veremos cómo así empiezan a cumplir la ley también los poderosos. Y esto no solo es una cuestión, insisto, no solo es una cuestión de justicia. Protegiendo los salarios se protegen los comercios, protegiendo los salarios se protege nuestra economía y así nos financiamos más aquí porque suben las cotizaciones y no hay que pedir tanto préstamo fuera y deja de aumentar la deuda externa. Cambio de modelo productivo. La inversión en investigación y desarrollo tiene que adecuarse, en primer lugar, al 1,25% del PIB, la media española, y en segundo lugar al 2% y hacia el 3% de convergencia en la Unión Europea. Fíjense qué propuesta más alocada. Converger con la Unión Europea no solo es lo que dice la señora Merkel, también en la inversión en investigación y desarrollo, porque así nuestras mejores cabezas producen aquí, porque esas mejores cabezas las hemos formado con nuestro dinero. Es dinero de todos los andaluces y de todos los españoles que se van cuando cada uno de nuestros jóvenes tiene que emigrar a países en los que sí que hay inversión. Solo un gobernante necio, injusto y egoísta puede pensar que la inversión en su gente es despilfarro. La inversión en la gente es multiplicación. Solo se rescata y se pone en pie un país invirtiendo en su gente. Claro que hay gente buena, claro que hay gente con capacidad económica, con capacidad de producir, con capacidad de emprender, pero hace falta apoyarles y no asfixiarles. Y cuando decimos todo esto, dicen que la política es una cosa muy complicada, que en política en realidad las cosas son mucho más difíciles. Lo que es difícil es que alguien nos convenza de que siguiendo igual y confiando en los de siempre las cosas van a ser diferentes. Lo que es difícil es que alguien nos convenza de que la regeneración democrática le puede asustar a los ciudadanos. Lo que es difícil es que alguien nos convenza de que el camino para salir de la crisis es solo rescatar a los privilegiados y dejar que se hundan los de siempre. Hemos visto muchos rescates a bancos, hemos visto muchos rescates a las concesionarias de las autopistas, que son amigos de quienes hacen las leyes. No hemos visto un solo rescate a un bar, no hemos visto un solo rescate a un taxi, no hemos visto un solo rescate a una familia, ni a una pequeña o mediana empresa. Es rescatando a nuestra gente como se rescata un país. Hoy que es un día que lo llamábamos con una redundancia. El 8 de marzo se le llama el Día de la Mujer Trabajadora, pero yo no conozco una sola mujer que no sea trabajadora. Hoy es 8 de marzo y tenemos que decir en primer lugar gracias. Gracias a nuestras madres, gracias a nuestras abuelas, gracias a todas las mujeres que hayan sido no madres o abuelas, han puesto en marcha nuestro país, han conquistado los derechos, han puesto el cuerpo cuando ha hecho falta, han puesto el compromiso, han puesto la inteligencia, han puesto la creatividad, han puesto los afectos. Gracias a quienes han creado y han levantado lo mejor de nuestro país, a quienes gracias a
Gracias a ellas podemos decir que vivimos en un país de ciudadanos, pese a que algunos quieran volver a instalar un país del miedo, un país del capricho de los de arriba. Muchas gracias, pero tenemos que decir que pese a todos los esfuerzos estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo en autonomía personal de las mujeres para poder decidir sobre su vida y sobre sus cuerpos. Estamos retrocediendo también en la brecha salarial de las mujeres, que condena que las mujeres por el mismo trabajo acumulen mucho menos salario, pero también acumulen el grueso de la precariedad, de que los contratos temporales sean en un 74% contratos con rostro de mujer. Y tenemos que decir, como bien decía la compañera Clara antes, tenemos que decir, esto no es solo injusto. Los países de economías más desarrolladas son países más equitativos. Tan solo con que equiparáramos nuestro gasto social a la media europea, podríamos impulsar la creación de empleo público, desde el sector público, pero también desde los sectores que se benefician de esa creación de empleo público. De nuevo, una y otra vez, y hay que repetirlo hasta que algunos se convenzan, invertir en la gente, invertir en crear empleo, invertir en la economía de los cuidados, no es gastar el dinero, es multiplicar, es poner en marcha un país, es volver a la gente, devolver a la gente al mercado de trabajo, devolver a la gente a la posibilidad de consumo, aumentar la demanda interna, aumentar lo recaudado por las cotizaciones y estimular la economía. Solo los malos gobernantes, cuando las cosas vienen mal dadas, le hacen pagar el precio a su pueblo y así contribuyen a hundir a su país. Nadie, nunca, ningún país ha salido de la crisis haciéndole caso a los que se lucran con la postración de rodillas de los países y a quienes quieren que volvamos a ser una colonia de salarios baratos, de temporalidad, de precariedad, de baja formación. Le decimos, si creyerais que eso es bueno, pondríais a vuestros familiares en esos puestos de trabajo. Recetáis para los españoles lo que no queréis para vosotros. Va siendo hora de tener en las instituciones a gente que conozca los problemas de la calle porque sean ciudadanos. Está siendo ya una campaña intensa. Hay quienes multiplicamos los actos y hay quienes multiplican los gritos. Hay quienes multiplicamos las ganas, las mesas en los pueblos, los actos en las plazas y hay quienes multiplican los spots de marketing. Ni Andalucía ni España están ya para trucos de marketing electoral. Ni Andalucía ni España están ya para jueguitos de eslóganes o para jueguitos de peleas. Que tú, que yo, que tú, que yo. Nos preguntan muchas veces con quiénes estáis dispuestos a pactar y lo hemos repetido una y otra vez. Estamos ante el final de un ciclo viejo. En el ciclo nuevo el pacto es con los ciudadanos. No tenemos el menor problema en entendernos con nadie. Hemos puesto medidas muy claras para recuperar la economía, para recuperar las instituciones, para recuperar la democracia. Mano tendida a todo el mundo. Nos da igual si votaron azul o si votaron rojo. Nos da igual si votaron o si no votaron. Hoy sabemos que las ideas del cambio son ideas de sentido común que comparte gente muy distinta. Mano tendida a todos ellos, a los que ya estáis aquí, a los que faltan y sabemos que tenemos que seguir explicando, que tenemos que seguir convenciendo. Mano tendida a todos para entendernos, vengan de donde vengan, pero no para hacer lo mismo de siempre, para girar 180 grados. Con quien esté de acuerdo mañana en declarar una emergencia habitacional, frenar los desahucios, frenar los cortes de luz y de agua, poner el dinero al servicio de la economía productiva y no de la especulación, por supuesto que nos vamos a entender. Venga de donde venga, pero mucho nos tememos, cuidado, mucho nos tememos que el pacto que se está preparando es el mismo pacto que ha blindado las cuentas en el Parlamento andaluz, es el mismo pacto que utiliza el mismo argumentario de la descalificación contra el cambio político y contra la gente, es el mismo pacto que cambió nuestra Constitución regalándosela a la señora Merkel para unas políticas injustas. El pacto que puede amenazar la democracia y el pluralismo en Andalucía es el pacto de los de siempre, que como cada vez convencen menos, se insultan durante la campaña y se acaban entendiendo después de las campañas. Nunca más las instituciones repartidas entre los de siempre. Es la hora de la gente, es la hora de una nueva mayoría. Nos está mirando, os está mirando toda España. El momento es ahora
nos jugamos décadas, nos jugamos lo que nos legaron nuestros mayores y lo que le vamos a legar a los que vengan. La diferencia hoy no es entre izquierda y derecha, la diferencia hoy es entre democracia o oligarquía. Un país de ciudadanos o un país en el que los de siempre se salen siempre con la suya, poniéndose por encima de las leyes, poniéndose por encima de las instituciones y del Estado de Derecho. Y en torno a esas ideas, sabemos que ya somos mayoría en la calle, va llegando hora también de ser mayoría en las instituciones. Es ahora, el cambio político comienza en Andalucía y sigue en toda España. Por supuesto que se puede. Muchas gracias. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. El más fino brillante, de mano en manos unidos, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto me cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. ¡Ahora! Cambia todo, cambia. ¡Vamos! Cambia, todo cambia, otra vez. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el castillo el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. ¡Todos juntos! Cambia, todo cambia. ¡Vamos! Cambia, todo cambia. Otra. Cambia, todo cambia. Cambia todo. Ahora muy bajillo para pensar, muy bajillo. Cambia, todo cambia.
Gracias, gente. Mucha fuerza, mucho ánimo. ¡Podemos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!